Hola Santiago, hola Chile. Y hola al mundo. Veo que el coro sigue, bueno. No sigue, fue interrumpido y hoy día retomamos. Así. 16 grados la temperatura actual, 25 la máxima en Santiago. También saludos a Copiapó, a Rancagua, Iquique, Antofagasta, a Temuco, en todas partes. País, oye, país potente, así como cuando o hay sequía total o la lluvia deja la embarrada. Pero qué bueno que está lloviendo. Pero por supuesto, uno lo lamenta por los damnificados, por las personas, por los problemas que hay. Pero también cuando estuve en el verano en el Valle de Limarí, era una tristeza esa sequía, así que también deben estar muchos muy contentos con que llueva. Y en el sur, calor, incendio. Chile se las trae. Está raro. País injusto. Ya. Bueno, este primer café, mi regreso después de un largo tiempo. Muchos saludos a todos, muchas gracias por los mensajes cariñosos. Aquí estamos todos de vuelta. Muchas gracias Sergio Campo, Verónica Franco, que los acompañaron de manera, por supuesto, mejor. Y a los que los van a extrañar, bueno. Pero ellos siguen, están en el diario Cooperativa. Verónica no vino hoy. Es que tuvo que descansar después se agotó. Bueno, y este café de los miércoles, como siempre me había olvidado que los miércoles eran los miércoles teenager. No te creo. Gracias. Mire, bueno, usted puede ver en streaming a los teenagers. Ay, y desde que hay streaming. Sí, siempre hemos tenido streaming, pero ahora parece que están más conscientes porque los veo más cuidaditos. Que podríamos decir los miércoles de los gorditos también. No, el miércoles de los gorditos. Guillermo está más gordito. No. Guillermo está más gordito, Sí, José estoy más está igual. Están todos regios, estupendos. Ya. Guillermo Ramírez, que es el director de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Bueno, feliz de que estés de vuelta. Gracias. Feliz de verlo. José Manuel Ruiz, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, se vienen las elecciones. El domingo. Ojalá vote mucha gente. Estamos esperanzados en que vote. ¿Tú crees que hay gente? ¿Tú crees que hay gente que va a ir a votar? Sí, los militantes no han perdido la fe en la política. 18.000 son los no activos. Ya, no han perdido la fe en la política, como dice que ya nadie va a ir a votar, que todos. Yo creo que tenemos militantes comprometidos aún. Ya, ok. Y también Jaime Parada, que es el concejal del PRO por Providencia. ¿Cómo te va? Bueno, ya lo han escuchado. Jaime, el PRO hasta ahora sale indemne de todos estos escándalos. Hola, Ceci. Sí, hasta el momento salimos indemne y creo que hasta el momento se va a extender en el tiempo. ¿Sí? O sea, sí, claro, somos no están así como... No, para nada. No, en cualquier momento... Somos un partido pobre pero honrado. Había un titular en un día que leí, porque el titular decía, ¿cómo se financia Marco Enrique Minami? ¿Te acuerdas de ese titular? Pero no leí el artículo. No, hicieron un artículo en la segunda, bastante realista, que cosas de las que yo he vivido también. Por ejemplo, la oficina auto de Marco, donde recibe la gente. No, el PRO no tiene sede. ¿En el auto, que es un Lexus? No, estáis loca, tiene un Nissan. La Fundación Progresa tampoco tiene sede. O sea, somos un partido progre pero honrado. Perdón, un partido pobre pero honrado. Claro, porque el otro Oye, guarde, por favor, Marcos Concha, ¿puede guardar esa frase del señor Jaime Parada? No, y como te digo... Porque en cuanto salte la boleta de Solimich... Él dice que es pobre pero honrado. No, estáis locas. O sea, nosotros sabemos que esto se va a mantener en el tiempo. El que no haya salido nada es precisamente producto del trabajo que hacen la militancia de base, que es recaudar poquito a poquito y tener un partido sostenible, pero muy pobre. ¿Cuánto pones tú? Yo pago mi cuota mensual. ¿En serio? Sí. O sea, tú no pagas el 1% a la iglesia, sino el 1% al PRO. Over my dead body, como dicen los gringos. Sobre mi cadáver le pagaría el 1% a la iglesia. Ya vamos a hablar. A una institución además absolutamente exenta de impuesta por todos lados. Ya vamos a hablar porque... del PRO. Ya vamos a hablar de la iglesia también. La política... Recordar que, como siempre veo, me da mucha alegría que la Universidad Alberto Hurtado sigue acompañándonos cada mañana en el primer café. La política está en el ámbito de lo público y por tanto no se puede actuar como en una empresa familiar. Así de tajante es Esteban Valenzuela, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en su columna "Hijos no son tus hijos".
publicada en el diario electrónico El Mostrador y que analiza el escándalo del caso Cabal. Por eso hice ese silencio, a ver qué decían. Ya me miraron nomás. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. ¿Tus hijos no son tus hijos? Fue ya sé que lo deben haber hablado, pero yo igual quiero saber. ¿Fue un error que la presidenta ponga a su hijo Dávalo? ¿Cómo estará ¿Cómo estará arrepentida? De arrepentida y de 1 a 500, y de dolida. 5.000. De dolía, claro. Permiso, Evidentemente está arrepentida. Llegó violenta la sociedad. No, es que no lo veo, Jaime. Pero ¿sabes cuál es el problema? Aquí la gente dice, bueno, probablemente la presidenta no sabía del tema de su hijo. Eso es discutible, pero de lo que sí sabía es de que su hijo es un tipo que no da el ancho. Evidentemente ella lo puso ahí por una cuestión afectiva. ¿Por qué no daba el ancho? Pero el señor Dávalo siempre fue favorecido por su madre. Yo me acuerdo cuando fue puesto a negociar. Sí, cuando fue en el gobierno de Bachelet. Escúcheme algo. Cuando él fue puesto a negociar tratado de libre comercio y relaciones con Asia, el tipo todavía no salía de la universidad. Yo me acuerdo. Pero fue en el gobierno de Bachelet, ¿no fue antes? Sí, claro, no. Fue en el gobierno de Bachelet. Tú fue en el final de la U. Yo me acuerdo. ¿Cómo? Eso que está nombrando él fue al final de la U. Yo me acuerdo perfectamente. Pero quien lo contrató fue el gobierno de Lagos. Yo estoy casi seguro que fue al principio del gobierno de Bachelet. No, te lo firmo y garantizo. Sin embargo, el tipo ni siquiera o había recién salido de la universidad o estaba en la universidad. O sea, era un gallo cuyas competencias profesionales eran el trabajo y el pituto de su mamá. Ya habrán hablado harto, me imagino, del caso de Cabal, pero volvió por anuncio de esta columna y me gusta este titular. Hijos no son tus hijos. Claro. O sea, el cuidado que hay que tener en esos casos, ¿no? Parece que cuando habláramos de Sebastián Dávalo, hablaras como de un niño en que todas las decisiones que le competen las toma su madre, y no es así. O sea, es una persona adulta, y yo también creo que él tiene la mayor responsabilidad. Yo siento que la presidenta... O sea, a todas luces no se puede decir que... Te gané la apuesta. Partió en el 2005 en el gobierno de Lago. Siga Veamos el momento. Siga Pepito, Pepito, vamos. Y si ya estaba bien aspectada la presidenta. Y al final... ya está, claro, estaba lista. Era candidata. Al final la mayor responsabilidad recae en él y evidentemente la presidenta puede estar dolida y la lógica te dice que después de todo lo que ha sucedido también fue un error, pero más allá de querer endosarle todo lo que ha hecho este tipo a su mamá, que yo creo que no tiene ni un sentido. No lo he hecho. Ya, y se mantuvo en el cargo hasta 2012, que era el gobierno de Piñera. Perdón, no he endosado absolutamente nada a la señora Bachelet, simplemente que uno puede decir, ¿cuál fue el error de la señora Bachelet? Probablemente haber tenido esta cosa tan de madre con su hijo en lugar de haber sido más racional. Ahora, recordemos que en el gobierno de Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, su hija, también trabajaba en La Moneda. No, podemos empezar a sacar ya, desde Carlos Ibáñez del Campo y sus parientes para adelante, pero en este caso concreto pero es más, sacando es lecciones de ahora en adelante, tal vez, bueno, hay tantas lecciones, ¿no?, que se están sacando. Guillermo Ramírez, ¿por qué está tan serio? No, estaba oyendo con mucha atención. No, o se viene con una lo que pasa es con que unos misiles y se le está preparando. No, lo que pasa es que están hablando sobre el error de la presidenta de poner a su hijo. Yo creo que el error es el excesivo nepotismo que vemos en el gobierno, pero lo hemos hablado tantas veces con señoras de parlamentarios y hijos de ministros que ocupan cargos importantes. La diferencia con Magdalena Piñera es que ya la contrataron en el segundo piso como asesora, que es a lo que se dedica, tenía un sueldo normal, nadie se lo dobló y no estuvo envuelta en ningún escándalo. ¿Por qué dice nadie se lo dobló? Por el tema de la consuegra de la presidenta. Pero ya está aclarado ese tema. No, sí. Del año 2007 está contratada y ganaba 600.000 pesos, hubo un aumento de sueldo que no se había concretado, entonces llega a 900.000 para arreglar, pero no es que siempre va a volver a ganar eso, y ya está de la Junji aclarado. Yo lo que estoy diciendo es que al final el error tiene mucho más que ver, porque estas cosas no empañarían ni en el fondo la gestión de un gobierno si es que fueran más cuidadosos a la hora de yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que es un problema de la elite chilena el nepotismo en términos generales. Es que es tan chica la clase, ¿no? Sí. Tengo una amiga que dice, en el Valle Central todos nos conocemos. O sea, tú conoces a todo el mundo, Cecilia Rodríguez. No, yo no, te juro que no. Yo voy a las reuniones a veces familiares, sociales. Sí, Guillermo Ramírez, sí, el sobrino de no sé quién. Sí, yo lo y que sí, el padrino, no, por decirte, o José Ruiz, o Jaime Parar, todo el mundo se conoce, están todos conectados, sobre todo en la elite, no sé si llamarla elite, pero bueno,
en los grupos que acceden a los pero han habido, se ha mapeado el tema de cómo está distribuido el poder y aparecen grandes favorecidos. Por ejemplo, la familia del ministro Álvaro Elizalde está francamente favorecida en este gobierno. Tiene un cuñado que es plan Estado Seguro, tiene hermanas trabajando en el gobierno. Pero igual en eso hay que ponderar. O sea, Pepito, yo no me metería. ¿Qué al revés, yo sería más cuidadoso al momento de nombrar. ¿Tienes hermanos, padrinos? No. ¿Quién es tu padrino en la DC? ¿Quién es mi padrino? Buena pregunta. Quedó claro aquí un llamado por teléfono la otra vez. ¿Quién me formó ahí? Son los hermanos Badenir. Sí, claro, que lo trató de Pepito. A mí quien me formó en las primeras escuelas de formación fueron los hermanos Badenir, Osvaldo y Pablo. No, te estoy hablando padrino. No, es que padrino, uno no tiene padrino. Sí. ¿Quién te financia? Eso es lo que quiere decir la Cecilia. No, ¿quién te financia? Un grupo de amigos me ayuda. Bueno, de más está decir que toda la ciudadanía tiene así como unas ganas de decir que se vayan todos y todo lo demás. Llama la atención la manifestación el otro día en la Plaza de la Constitución, por la nueva Constitución, que le preguntaban a muchas personas por qué estaba ahí. Y no tenían mucha idea de esto de la nueva Constitución, pero tenían ganas de salir a protestar, a quejarse. Ayer veía en la televisión algunas reacciones, es que, bueno, si todos salimos, porque esto no puede ser, hay una especie y es cierto, yo creo que lamentablemente el tema de la nueva Constitución, especialmente la nueva Constitución por la vía de la Asamblea Constituyente, no es un tema que sea comprendido a cabalidad por la ciudadanía. Y creo que está, lamentablemente, digo de nuevo, siendo una agenda de minorías, porque no hay una real comprensión de cuál es el impacto de una constitución en la vida de las personas. Y en esa protesta, en esa manifestación, efectivamente había más una sensación de rechazo que de promoción de una cuestión positiva, que una nueva constitución. Y hay esfuerzo y esfuerzo. Yo valoro, por ejemplo, lo que hizo ayer Ricardo Lagos con tu constitución y lo que va a hacer este portal, la plataforma digital. Pero también hay otros esfuerzos. O sea, yo veía, no sé, y lo voy a nombrar porque me llamó mucho la atención. Ayer el equipo, sé que no es Giorgio Jackson, es su equipo. En Facebook ponía, bueno, nos sumamos todos a plebiscito ahora, basta de corrupción, que se vayan los corruptos, una cosa así. Entonces, no tiene para mí mucho sentido mezclar hoy día las dos cosas, justo porque pierde valor lo más relevante, que es que el proceso de una nueva constitución sea un proceso bien discutido y que la gente que hoy día quizás no está de acuerdo pueda entablar un debate de buena forma. El problema es que no hay voluntad para discutir una nueva constitución, al parecer, o por lo menos para discutir puede ser, Jaime, pero lo que nos ha demostrado en los últimos tiempos es que los procesos políticos también van cambiando quizás con una facilidad en términos de la organización de la sociedad civil bien importante. O sea, no estamos ante una traba que sea una traba que yo creo no vamos a poder salvar quienes estamos por una nueva constitución. Yo creo que sí, porque yo creo que es estructural el que la gente todavía no puede entender, y eso tiene que ver con muchos procesos que confluyen, incluido la educación, cuál es la importancia de una nueva constitución. Y creo que la clase política misma ha desmovilizado la necesidad de una nueva constitución, pensando en, por ejemplo, la pérdida de privilegios, o pensando en ceder algo del poder que se le ha otorgado a un determinado grupo de autoridades. Y creo que es bastante mezquino ese proceso de desmovilización desde la clase política. Yo creo que mezclarlo del gobierno. Sí, puede ser, pero yo creo que mezclarlo hoy día con el escenario de corrupción que hay es una ventana hacia el populismo. Bueno, yo puedo decir algo sobre esto, es que lo que pasa es que... Sí, Guillermo Ramírez está muy callado. Sí, es que esta discusión me parece muy interesante. Solamente 2 puntos sobre la nueva constitución. Primero, Jaime, tú habláis de estos grupos que tienen ciertos privilegios. Hay que tener cuidado. Yo entiendo que hoy día hay desconfianza en las instituciones y que la política está muy cuestionada, y en algunos casos injustamente, y en otros casos se lo merecen de todas maneras. Pero el tema es que los políticos chilenos en general, si uno los compara con los políticos del resto del mundo, no tienen privilegios, pagan los mismos impuestos o más después de esta reforma tributaria, no tienen planes de salud diferenciados como existe en Argentina, no tienen exenciones tributarias. Los sueldos más altos de la orden en el Parlamento. Está bien, pero lo que te estoy tratando de decir es que, salvo el sueldo, bueno, vale, que eso es discutible, ellos no tienen ningún tipo de tratamiento especial. Y lo segundo es que respecto del comité asesor presidencial que va a estudiar esto, el límite y dinero política, ha sido tremendamente criticado y ha perdido muchísima fuerza por el hecho de que no es una instancia institucional y que en el fondo no es el Parlamento, y yo creo que tenemos que aprender también de esa experiencia cuando pensamos en la forma en que reformaríamos o crearíamos una nueva constitución. Yo soy de la idea de que las constituciones no son pétreas y siempre son mejorables y son perfectibles, y nadie se va a cerrar a los cambios, pero en el fondo la forma es muy importante para que efectivamente sea una constitución o una reforma que le haga bien al país. Y para terminar, el tema de la reforma al binominal. Ayer el Tribunal Constitucional votó 7-3
en contra de los recursos que se presentaron, con lo cual la reforma binominal está a firme. Eso significa que en el próximo periodo vamos a tener un parlamento que va a ser con una composición que esa crítica que hacían del duopolo ya no se puede hacer. Vamos a la iglesia. El destacado académico de Teología y Trabajo Social de la Católica, que fue... ¿Vamos a Austria? Ya. Entonces, chicos, pónganse los fonos porque si, sobre todo Guillermo y Pepito, que le gusta el fútbol, resulta que tenemos a Rodrigo Gómez desde Viena, porque está Sampaoli conversando. Vamos. Exacto, habla el técnico de la selección nacional, lo escuchamos en Cooperativa. Es un grupo de jugadores que está siendo evaluado para poder ver quién puede tener un lugar en la Copa América, pero no, Jorge no le quitó un lugar a nadie, Jorge solamente viene a poder recuperarse de su lesión. Estamos escuchando a Jorge Sampaoli, el micrófono para las consultas. Jorge, estamos en directo para Cooperativa. Consultarle en primer término por dos jugadores que tienen su regreso a la selección nacional, como David Pizarro y Matías Fernández. ¿Cuál es la evaluación que hace de estas primeras prácticas y cómo lo ve para la participación en estos dos amistosos internacionales? No, bien, la evaluación es positiva porque nosotros venimos siguiendo a Matías y a David en el último tiempo a través de un análisis en su club. Y el crecimiento también de su club generó de que el rendimiento se elevara y en esa posibilidad hoy fueron citados y están realmente en buena forma. Ojalá que el partido o los partidos nos den una relación de lo que nosotros estamos buscando y de los jugadores y lo que los jugadores nos están demostrando. Seguramente que hoy el estado de forma y de entusiasmo es óptimo y eso nos ilusiona que seguramente tengan buenas participaciones en los partidos, ¿no? Y lo segundo que le quería consultar está relacionado directamente con los partidos. ¿Qué espera de este primer compromiso ante Irán? Buscar alternativas para Copa América. Y lo segundo, ¿cómo ve el partido con Brasil? Que, bueno, claramente hay un compromiso de por medio, pero por lo que se dio en el Mundial fue algo que marcó, digo, la historia del fútbol chileno, ese encuentro por el Mundial, si es que hay una intención de revancha por ello. No, con la intención en los dos partidos es mirar la mayor cantidad de futbolistas posibles. Tratar de saber de que el partido es a 3 días, el partido con Brasil. Entonces por ahí la intención es de ver a la mayor cantidad de jugadores que se pueda en relación de los puestos que han venido. Más allá de los inconvenientes que hemos tenido, de un montón de ausencias que se fueron dando por lesiones. Y porque bueno, esas ausencias le dieron la posibilidad a otros futbolistas. Con respecto a Brasil, pondremos seguramente lo que mejor tengamos, porque después de la etapa del Mundial y en el regreso de Dunga a la selección, ha mostrado una regularidad de 10 partidos invictos, sigue siendo el Brasil, sigue siendo la potencia más grande del mundo, y nosotros tendremos que estar a la altura de lo que estuvimos a lo mejor en el Mundial, para lograr hacer un buen partido contra estos jugadores y contra este equipo que es sin ninguna duda una de las mejores selecciones. Entonces, revancha no, porque ya lo otro terminó. Esto es un paso previo a la preparación de la Copa América, sabiendo de que hay que estar 100% para poder ganarle o competirle a este equipo, que sin ninguna duda en el paso del tiempo ha demostrado que tiene los mejores futbolistas del mundo. Ahí está Cecilia, la conferencia en directo desde Viena con el técnico de la selección nacional Jorge Sampaoli en la preparación para Copa América y de estos duelos amistosos ante Irán y Brasil respectivamente. Muy bien, gracias Rodrigo Gómez, al aire libre en Cooperativa, allá en Viena, con la preparación de este partido. A propósito de fútbol, dos cosas. Por un lado, me llamó la atención la portada de Deportes del Mercurio hoy. Bravo, el mejor portero chileno de todos los tiempos. ¿Estás de acuerdo, Guillermo Ramírez? La verdad es que nadie ha llegado tan lejos como Bravo, arquero del Barcelona, está rompiendo récords. Okay. Y yo vi el partido con el Real Madrid el domingo y la verdad es que si no hubiera sido por Bravo, el Madrid ganaba ese partido seguro. Ya, el mejor arquero de todos los tiempos. Y a propósito de deporte, yo no puedo dejar pasar de mandarle un gran saludo a la familia de don Sergio Brodfeld, que murió ayer, nuestro gran compañero de trabajo, nuestro gran amigo. Decían los muchachos de Al Aire Libre, un hombre bueno. Ellos le decían el hombre bueno, le decían los muchachos. Pero yo digo, además de bueno, simpático, acogedor,
un gentleman, además inteligente, gran comentarista deportivo, en fin, y a toda la familia del fútbol, que por supuesto, y los seguidores al aire libre, porque él es fue uno de los fundadores al aire libre en Cooperativa, y uno dice, murió, tuvo una linda vida, hizo lo que le gustó, y vamos a escuchar sus palabras, que donde él cuenta justamente cómo empezó, por ejemplo, en la radio. Yo asistía a veces a la radio, no sabía lo que era una grabación, lo que era un micrófono, no tenía idea, yo era un tremendo deportista, practicaba toda clase de deportes, y después en una oportunidad salió un aviso en un diario en que se iba a hacer un concurso de relatores deportivos para la Radio Agricultura, para el programa Deporte al Día de Willy Jiménez Prieto. Total que fue de esas, lo tomé un poquito como una humorada. Y fui un día y me inscribí y tenía que ir a relatar un partido de fútbol. Recuerdo que me correspondió transmitir un tiempo de un partido amistoso donde para problemas de quien iniciaba, que le pasaban un micrófono, sucedía que se hacían muchos cambios. A mí me tocó el segundo tiempo. Sí, me dice Willy Jiménez, vamos a hacer otra prueba más. Y me mandan a otro partido en que jugaban otro amistoso, y ese lo recuerdo muy bien, la Católica con Unión Española en Santa Laura. Lo recuerdo porque durante el momento que yo estaba relatando, primero hubo un autogol, que era otro de los problemas. Ese autogol es gol, como para relatarlo a una persona, a un muchacho que le toque de buenas a primera. Y después en ese desarrollo de ese tiempo hubo un foul y se agarraron a puñetes varios jugadores. 88 años tenía Sergio Broffer cuando muere. Lo que cuenta en sus inicios, imagínense, sus primeros trabajos en la radio. No ha cambiado mucho el fútbol, ¿ah? no digo por los autogoles, sino por los puñetes, la trifulca, claro. En fin. Así que un saludo muy cariñoso, un gran recuerdo, lo vamos a extrañar. Y un gran tipo. Dicen que tuvo programa, me decían fuera del aire que tuvo programa hasta diciembre del año pasado. Pero trabajó con nosotros hasta septiembre, hasta diciembre al aire. Y eso me parece, francamente relevante, que Cooperativa sea capaz de tomar a una persona, mantener a una persona vigente en aquello que sabe, porque finalmente yo me imagino que va formando escuela también. Deben haber muchas personas que son lo que son, a lo mejor porque escucharon a Sergio Broffer. Sí. Así que me parece súper relevante también como mensaje respecto del valor de los adultos mayores en la sociedad chilena del siglo XXI. Hay mucho que aprender de ellos y mucho que valorar. Allá, bueno, recordemos a Julio Martínez, a Sapito Livington. Todos murieron con el micrófono en la mano. Es muy del periodismo deportivo eso, parece. Sí. Además él fue basquetbolista, era alto. No, un gran saludo, lo vamos a recordar siempre con gran cariño, un tipo amoroso. ¿Ah? Bueno, gran saludo entonces a la familia Sergio Broffer, a la familia, para todos nosotros aquí en la Radio Cooperativa, para la familia del deporte. Y antes de irnos a Viena, había yo comenzado a comentarles sobre lo que sucedió en la Católica cuando con el despido, ¿no es cierto?, de Jorge Costa Duarte, el sacerdote jesuita que llevaba muchísimos años, a propósito de los años en un lugar, como académico de la Facultad de Teología y de la Católica. Y hoy estaba leyendo que demanda a la Católica por despido injustificado. Recordemos que dijo el cardenal Ricardo Esati que no le iba a renovar la misión canónica porque no estaba haciendo el trabajo que venía como enseñándole a los alumnos conceptos profundos sobre lo que es los principios, ¿no es cierto?, del catolicismo, que no le parecían. Por ejemplo, decir que los separados tenían derecho a comulgar o ese tipo de cosas. El tema es que ha generado una reacción dentro de la Católica, entre los alumnos, entre los académicos. Hay muchos sacerdotes que están muy molestos con esto. ¿Qué dicen ustedes? Es bien sintomático de la situación que está viviendo la Iglesia Católica chilena. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica chilena está demostrando no estar siendo capaz
de adaptarse a los cambios y a lo que espera un poco la sociedad de ella. El nombramiento de Juan Barros y la defensa que se ha hecho corporativa del clero chileno, salvo excepciones de él, demuestra que la Iglesia no está siendo capaz de conectarse con aquello que está en su propio ADN, que son las bases, en primer lugar. En segundo lugar, lo de Costa Duat es aún más sorprendente, porque una semana nombran a Barros y a Juan Barros, la otra semana sacan a un sacerdote, entre comillas, progresista, por discutir ciertos cánones en una facultad de teología. O sea, si no es en una facultad de teología donde se discuten los cánones o donde se puede revisar la doctrina para sacar conclusiones que a lo mejor no van a ser universales, pero para contribuir a la formación de los estudiantes de teología, no sé dónde se va a discutir ese canon. Entonces, desde afuera, para aquellos que no somos católicos, incluso esto parece muy arbitrario y huele mucho a censura y huele mucho, a la incomprensión del medio, bueno, de parte de la Iglesia. De todas maneras que el cardenal Esati tiene la potestad de tomar esa decisión. Sí, pero tiene potestad, evidentemente, como gran canciller de la universidad. Pero lo que no está haciendo Esati es hacer una lectura social correcta de la valoración que hoy día tiene la Iglesia Católica, que en los últimos años ha bajado sistemáticamente. Y en eso creo que le falta no solamente comprensión del medio, sino que comprensión política a la Iglesia Católica para revisarse y para entender cuál es su situación hoy día en el Chile del siglo XXI. El tema es que, por ejemplo, él recibió 3 veces consecutivas el premio a la excelencia en investigación que otorga la misma Universidad Católica. Esto fue la última vez, ¿saben cuándo? En enero del 2015. Apenas días antes de su desvinculación. Él también, de ese tema vamos a hablar al mediodía con el sacerdote Antonio Delfau, que viene a nuestro programa. También. Claro. Yo suelo decir que José una diferencia nomás con Jaime, comparto varias cosas, pero una diferencia. Yo creo que a la luz de los errores que se cometieron en esto y en la designación, por ejemplo, del obispo Barros, y en el tratamiento posterior a la designación, porque hay muchos se despejan responsabilidades, yo creo que hay errores más fundamentales que comprender el medio. Creo que tiene que ver con la esencia de una iglesia que se piensa una iglesia de un pueblo de Dios, donde los laicos tienen una participación, donde la relevancia del compartir, de la comunidad, tiene algo distinto a una cosa solamente una institución jerárquica que dicta órdenes. Y yo creo que aquí se están cometiendo errores que no interpretan lo que hoy día en Chile está pasando y en el mundo. O sea, que no son capaces de incorporar los cambios que están pasando en la sociedad. Y claro, y es aberrante que al final una persona que es valorada por todos al parecer, por sus estudiantes, uno conoce al menos de sus publicaciones, sus columnas, y que en definitiva prestigia a la misma institución de la que es parte, se le niegue a enseñar, pues. Entonces es como incomprensible. Yo creo que eso sería al final. Él tiene un blog y ahí hay una declaración que le escribió ayer, si quieren saber más. Él ahí explica, dice que está dolido por esta decisión. Espero a futuro seguir como siempre expresándome con libertad, porque para la libertad nos liberó Cristo. Yo creo que, citando que el padre Gálatas 5.1. Sí. Yo creo que el padre este año tiene una ¿Qué padre? Costa Duat, ¿así se pronuncia? Sí, Costa Duat. Costa Duat. Tiene una oportunidad importante este año para el mundo católico. Hay un evento muy importante que es el Sínodo sobre la Familia. Sí. Tuvimos un adelanto de eso el año pasado. Uno vio debates muy importantes, como no habíamos visto hace mucho tiempo, en torno a temas de la familia, y este año se va a celebrar ese sínodo y se van a zanjar cosas y se van a definir cosas. Yo valoro y entiendo que dentro de la iglesia hay distintas posturas. La iglesia siempre lo ha habido y siempre lo va a haber. El tema es, y aquí yo no conozco mucho el caso y me llama la atención, y ayer veía en Twitter gente que yo sé que no sabe mucho el tema, pero que en el fondo opinaba con argumentos muy fuertes a favor o en contra de este padre. Uno al final, si no sabe el detalle, yo creo que es un poco irresponsable hacer eso, pero uno tiene que entender que si uno tiene diferencias con la iglesia, hay lugares donde uno puede manifestarlo y lugares donde no. Es discutible, y yo solamente quiero plantear un punto, es discutible si el lugar para enseñar algo que la iglesia no enseña es un lugar donde se forman sacerdotes. Es discutible. Existe el Sínodo de la Familia, existen otras instancias donde uno puede manifestar su disconformidad o su desacuerdo con ciertos temas, y yo creo que el padre tiene este año la oportunidad de hacerlo, de enviar una carta, de pedir que de participar, que esté una
la verdad, como no conozco tanto el detalle, no quiero una opinión muy fuerte a favor o en contra, porque justamente porque no conozco los detalles, pero quiero decir que me parecería razonable que a un sacerdote o a cualquier persona que está formando a otros sacerdotes se le pida que los forme de acuerdo a la doctrina de la iglesia. Pero por la facultad de teología, hay laicos y tú puedes formarte como teólogo y desde la libertad y desde el espíritu cristiano. Yo creo que hay otros argumentos desde la iglesia para sancionar lo que tú dices y que no son argumentos que se han usado. Bien, o sea, ese no es el problema hoy día. Pero a mí me parece razonable, absolutamente de sentido común. Voy a inventar un ejemplo, que si yo encontrara que en la hoja o en el calendario de formación de jóvenes de la Fundación Jaime Guzmán hay alguien que está haciendo los principios de Marx, o al revés, en el Partido Comunista encontraran a alguien que está haciendo cosas absolutamente a favor del mercado. No es justamente eso lo que se argumenta. Sería razonable. Sí, eso se llama pensamiento crítico. Eso se llama formación en pensamiento crítico. Pero, evidentemente, Jaime, es razonable que el Partido Comunista no quiera que la gente de la UDI forme a su gente. Es razonable. Pero yo creo que lo está llevando a un extremo. Pero el pensamiento crítico se perdón, Guillermo, lo que pasa es que el pensamiento crítico se forma por la enseñanza de pensamientos que podrían ser incluso encontrados, y esa es la gracia, esa es un poco la dialéctica, esa es la dialéctica del conocimiento. Yo creo que tú estás confundiendo lo que se dice o lo que se debe decir en el templo, que tiene un afán más bien prescriptivo y evidentemente nadie va a salir a cuestionar al sacerdote cuando está hablando en el púlpito, y lo que se dice en el espacio universitario donde conviven laicos y sacerdotes formándose en teología, que tienen que, valga la redundancia, ser formados en pensamiento crítico para poder revisar la propia doctrina y mandar las cartas que tú dices que se tienen que mandar al seno de la familia, pero todos formados en una misma estructura, en una misma categoría. Que ni siquiera eso, no nos metamos en ese debate. Que te voy a decir, para mí es ideológico. Estás mezclando contenido con espíritu crítico, y no es lo mismo. Vamos a ir a comerciales. El espíritu crítico están de la mano, evidentemente. Obviamente. Los veo que siguen tan de... Oye, ¿no aprendieron? Sergio Campo no los puso en regla. Digo por el látigo. Vamos, comerciales. Nos acompaña también Caja Los Andes. En Caja Los Andes saben que pedir un crédito no es fácil. Por eso te apoyan. Depende si eres... Si te recibe Luxich, dices tú. Ya, en Caja Los Andes saben que pedir un crédito no es fácil. Por eso te apoyan en todo. Infórmate, cotiza y compara la cuota y él cae. Ingresa a cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Nos vamos a comerciales. A la vuelta, miren la portada hoy de Cambio 21. Los nombres de los primeros 31 involucrados, plata sospechosas en Soquimich. Conozca la nómina inicial de los, entre comillas, ahijados de Soquimich. Sorpresa por algunos de los involucrados. ¿Le doy un adelante? ¿Eso salió hoy? Sí, Gustavo Alessandri Balmaceda, Juan Antonio Coloma, Jaime Orpiz, Joaquín Lavín, ya lo sabíamos, Pablo Longueira, Fulvio Rossi. Ya, vamos a comenzar. Dirección educacional, pedagogía y didáctica, políticas educativas, son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado. Felicidad es disfrutar marzo sin preocuparte. La felicidad es estar tranquilo con tu familia. La felicidad. En Caja Los Andes sabemos que pedir un crédito no es una decisión fácil. Por eso te apoyamos en todo momento para que lo hagas de manera responsable y con el CAE más conveniente. Infórmate, cotiza y compara. Conoce nuestro crédito social marzo en cajalosandes.cl. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Administración de empresas, economía, gestión de personas, responsabilidad social empresarial. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado.
Llegó el momento. Queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta. Este 12 de abril sale a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago. Conoce los circuitos en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobran, BCI Vida, Carosi, TVN, Mitsubishi, Red Salud UC, Diario La Tercera, Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la Ley del Deporte. El camino a Copa América se vive al aire libre. Esta semana a La Roja la seguimos con todo. Jueves, 2 de la tarde, en directo desde Austria, Chile, Irán. Y el domingo desde Inglaterra, Chile, Brasil. Imperdible. Semana al rojo, al aire libre. Cooperativa, radio oficial de Entel Maratón de Santiago. Expo Regiones 2015, un espacio de encuentro con las regiones de Chile. Te esperamos desde el 31 de marzo al 2 de abril en el Centro Cultural Estación Mapocho. Ven a conocer los proyectos de inversión y la riqueza cultural de nuestros territorios. Expo Regiones 2015, una oportunidad para el desarrollo de las regiones y de Chile. Para más información, ingresa en www.exporegiones2015.cl. Juntos, un Chile mejor. Gobierno de Chile. Marzo. ¡Qué mes tan maravilloso! No tengo que pagar los útiles escolares, tampoco la universidad, y menos las contribuciones. ¿Dividendo de la casa? Nada. ¡Me encanta marzo! ¡Me encanta marzo! Mi amor, despierta. Hay que llevar a los niños al colegio. Soñar es gratis. Por suerte, tu permiso de circulación también puede serlo. Durante marzo, paga tu permiso con tus tarjetas Ripley y participa en el sorteo de uno de los 4 permisos de circulación gratis por hasta 300.000 pesos. Marzo es mucho mejor con tus tarjetas Ripley. Bases legales de la promoción en ripley.cl. Si esperas a las condiciones perfectas, nunca podrás superar el promedio. Prepárate para la Maratón de Santiago con GNC y obtén un 30% de descuento en todos sus productos de nutrición deportiva. Desde el 22 de marzo al 12 de abril, aumenta tu rendimiento físico y logra tu próxima meta con esta gran promoción de GNC. Visítanos en la Expo Running este 9, 10 y 11 de abril. Encuéntralos solo en Farmacias Ahumada y GNC Store. El doble de shopping, el doble de risas, el doble de popcorn, el doble de animales salvajes, el doble de villanos, el doble de superhéroes, el doble de finales felices. Desde marzo con BTR tienes el doble de canales HD para siempre, único con 46 canales HD. Además, aprovecha y contrata Triple Pack Vive Más por solo 39.990 pesos mensuales por 6 meses. Infórmate más en btr.com. BTR, vívelo hoy. Oye, compadre, ¿qué día cae 45? Pero, Pancho, ¿qué onda? Ningún mes tiene 45 días. Se me ha hecho eterno. Si el mes se te hace eterno, haz tu avance en cuotas por hasta 500 lucas con tus tarjetas de crédito Banefe. Solicita tu avance en cualquiera de nuestras sucursales con tu ejecutivo Banefe y llega tranquilo a fin de mes. Infórmate más en banefe.cl. Banefe, nos gusta ser tu banco. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 16 grados. 16 grados en Santiago. Hola, soy Felipe, doctor, y yo construyo calidad de vida para mis pacientes. Mi nombre es Daniela, soy discapacitada y yo construyo igualdad de oportunidades. Soy Manuel, ingeniero civil, y construyo puentes que acercan y unen a miles de personas. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. En Caja Los Andes están contigo siempre, asesórate con ellos antes de solicitar un crédito. Infórmate, cotiza y compara, ingresa a cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor.
es nuestro auspiciador también. Y para cerrar el tema de lo que comentábamos recién, ¿no es cierto?, sobre lo que ocurrió en la Católica, con Jorge Costaduat, que fue despedido. Hay porque como es cafetero nuestro y nuestro querido José Miguel Burmeister, que nos hace llegar un correo ayer y dice que quizás se enteraron que el arzobispo de Santiago le ha retirado al padre Jorge Costaduat la misión canónica para enseñar teología en la Católica. En la práctica lo ha despedido. El argumento que le expresó es que otorgaba demasiada libertad a sus estudiantes. Les envío una declaración que hemos redactado un grupo de profesionales y académicos y invitan a firmarla, si así lo desean. Es ese Llanes, porque ustedes saben que la ñ no se pone, ¿no es cierto? Llanes, con Z al final, @uahurtado.cl. Hay una carta, hay que poner el nombre, el root. ¿La firmaste tú, José Ruiz? Sí, la firmé. Ya. Yo también la firmé. Solo quería decir algo en torno a eso. Jaime Parar. Guillermo Ramírez usa un concepto fuera del aire que me parece relevante, que es el de libertad de cátedra. Cuando los profesores lo hacen bien, están bien evaluados, se ajustan al programa, pero estimulan discusiones, como la que probablemente el padre Costaduat ha estimulado en teología, tiene que tener la posibilidad de mantener su cátedra, especialmente si es valorado y reconocido por la comunidad. Es un principio universitario, vamos a decirlo así, universal, la libertad de cátedra, la posibilidad de formar a los estudiantes más allá de lo que prescribe el propio programa académico. La ignorancia, pero ahí se forman sacerdotes o se forman teólogos. Se forman sacerdotes y teólogos. Lo que pasa es que los sacerdotes todos tienen pero que después estudiar, van a un seminario. Lo que pasa es que los sacerdotes, parte de su formación, tienen que ser teólogos, tienen que estudiar teología, con lo cual está lleno de seminaristas, digamos, las salas de teología. Y lleno de laicos. Entonces, sí, también, pero al final del día yo también creo que si una persona decide estudiar teología en una universidad que es pontificia, esa persona esperará que parte de lo que le enseñen sea lo que dice la Iglesia de Roma. Pero tú asumes una cosa que es completamente falsa, Guillermo. Yo no sé, partí diciendo que no conozco. Estoy asumiendo. Pero está bien, discutamos los supuestos. Sí, no, lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado, porque a mí me parece que hubo reacciones demasiado fuertes con poca información. Y yo solamente quiero plantear la duda de que si esta persona, algunos decían ahí en Twitter, que no me consta, estaba enseñando cosas que son abiertamente contrarias al magisterio de la Iglesia, a mí me parece que al menos es discutible si esta persona debe dar un paso al costado o no. Justamente, yo creo que estamos en un momento... El Estado Islámico piensa parecido, tía. No es lo mismo, y tú sabes que Guillermo, es lo mismo. Tú lo porque, de hecho, no es una sanción, aquí se le está viendo a la persona que enseña en otra parte, nadie lo ha censurado, Guillermo, no hay una sanción, en el Estado Islámico matan a la gente. Cambiemos de tema, no porque el tema no sea interesante, sino porque todavía nos falta el tema Soquimich y todo, ¿qué se intenta tapar? Es la pregunta que se hacen muchos por la demora del Servicio de Impuestos Internos, que si es independiente o no el director del Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que es nombrado por la Presidenta de la República. Tú miras al cielo, Guillermo Ramírez, no es independiente, según tú. Hoy no, porque como todavía no así, como él está ocupando el cargo de manera provisional, él ¿Cómo? Claro, él todavía no ha sido nombrado, entonces lo nombra la presidenta. Entonces, mientras no lo nombre la presidenta, puede no ser el director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en el fondo, si tu nombramiento depende de la presidenta y la presidenta quisiera, no me consta, que esta cuestión, que no se haga esa querella, entonces yo no hago la querella, po. Bueno, pero ya el Servicio de Impuestos Internos ya reaccionó, ya están todos los nombres. Ojo. Qué bueno que lo hizo. Algunos dicen, bueno, hay presiones para que por gente que quiere que no se destape, hay personas que quieren que sí se destape. Sí, pero la opinión que es lo que pública, quieren tapar, pero la opinión pública no va a dejar pasar esto. Efectivamente, y por eso el Servicio de Impuestos Internos probablemente modificó su postura inicial. ¿Tú crees que por la presión pública? Yo creo que la opinión pública en esto fue relevante y cada vez confío más en lo que la opinión pública es capaz de hacer. Y por eso no estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro Peñalillo cuando habla de la Casa de Bruja. De la famosa Casa de Bruja. Me parece que el rol de la prensa, independientemente de los cuestionamientos que puedan haber en torno a las filtraciones y otros, ha sido lo suficientemente relevante como para que este tema hoy día no solamente sea un temita, sino que sea una cuestión de carácter nacional. Yo quiero decir una cosa. Una cosa es sospechar. Y otra es que se configure un caso donde hay delitos. Sí. Hay que analizar, hay que hacer coincidir los papeles de las partes complotadas, hacerlo de tal manera que al juez le resulte evidente. Hay que reconstruir las conductas, que muchas veces se remontan a años.
Y hay que ver si la conducta es delito. Claro, aprobar que la conducta es dolosa, o sea, O si es conducta éticamente premeditada reprobable. para estafar al fisco. O sea, Perdón, que no es, o si es éticamente reprobable ¿qué también. quiero decir con esto? Que no es llegar y acusar, son los argumentos de Pero servicio. pero la prensa no ha el hecho, argumento, la pero una prensa de no las ha hecho explicaciones. acusaciones. La prensa Sí, o sea, finalmente ha hecho filtraciones o bien yo creo que ha amplificado un tema en oportunidades, que podría, Jaime, se ha mezclado cosas que peras con manzanas, pero lo claro es que yo Ese creo que vaso efectivamente medio vacío. no, pero déjame terminar, tranquilo. Pero yo creo que efectivamente lo de la participación de la prensa en este tiempo ha sido sin duda un aporte. Ha sido un aporte porque en definitiva ha permitido llegar más allá. Y yo siento, o sea, qué bueno que el Servicio de Impuesto Interno actuó. Y qué bueno también que las cosas sigan avanzando. O sea, yo creo que una resolución acabada, pero también pronta, puede ayudar a que esto... Puedo, dos cosas. Sí, ¿puede ayudar a qué? Puede ayudar a que esto termine bien también para el país. Si a uno lo que más le da miedo es que salen personas involucradas. No, si el problema sería que no saliera, que esto no supurara, José. Bueno, eso es otro tipo de problema. Las expectativas Off the record le cuento, personas que conocen muy bien a Yorat, dicen que es una persona que es un profesional que tiene su orgullo, que tiene la camiseta muy puesta con el Servicio de Impuesto Interno, que va a ser difícil que las presiones Bueno, presentó la querella, que es una buena señal, hay que decirlo, la nobleza obliga, presentó la querella. En todo caso, esto es transversal. A propósito de lo que venía en Cambio 21, recordemos que, bueno, ya lo hemos informado también el Diario Cooperativa, Marcelo Rosas, ex embajador, demócrata cristiano, a Roberto León, también hijo Roberto Hoy día venía en León, el Mercurio, Raúl Castro de Letelier. Hoy día venía en el Mercurio el monto de las boletas de la familia de Rosas, porque no solamente era Rosas, y eran bastantes decenas de millones. Ya hay una lista dando vueltas sobre asesorías que se le han prestado a Codelco, y tú veis los montos que hay ahí, son muy superiores a cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora en Penta o en Sokimich. Es una locura. Pero al final, perdón, es que yo puedo decir una sola cosa. Sí, ayer salió el subsecretario Bayer mencionado. Rodolfo Bayer. Y el gobierno le dio un espaldarazo. O sea, primero él dijo el ministro, ¿no es cierto? Elizalde, que Rodolfo Bayer le había asegurado que nunca había participado si había sido director ni nada. Pero ayer la otra explicación, Guillermo. Sí, entonces, y ayer aparece mencionado en la prensa el subsecretario Bayer diciendo que había aparecido una boleta a nombre de él en servicios periodísticos en Sokimich. En el año 2012 y declarado en el 2013. Sí, algo así. No, algo así no, es así. No, está bien. 6 millones. Sí, yo quiero ir a otro tema. Yo quiero salir en defensa. El gobierno salió diciendo algo así como, si es Bayer es bueno, no tengo idea de lo que dijo. Es un chiste, salió hoy en el Mercurio. Y en el fondo el vocero salió diciendo, o el ministro Peñailillo, que hay que parar la cacería de brujas. Yo creo que es importante, como dice Jaime, que salgan los nombres, yo creo que es importante que se investigue, pero yo creo que como ciudadanos tenemos el deber de mantener un poquito la calma y no andar crucificando a la gente antes de saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. Creo que el desprestigio de la política hoy día de las instituciones es exagerado. Yo creo que nuestra institucionalidad es sólida, yo creo que la corrupción en Chile es baja, y creo que hay que tener cuidado. Nosotros como ciudadanos tenemos que tener cuidado en no pasarnos para la punta y estar absolutamente alarmados. Perdona, Guillermo, pero es inaceptable lo que estáis diciendo por un punto. No, yo hoy día te lo voy a decir. Pero déjame terminar. Hoy día el ex ministro Yeragallo salía hablando en la mañana y él decía, aparentemente dicen que van a aparecer muchísimos nombres en el tema Sokimich, y ayer lo oíamos lo mismo en el café, y todo el mundo dice que aparentemente van a salir muchas cosas, y yo creo que la gente está esperando que salgan muchas cosas, y si no salen muchas cosas, la gente va a pensar que las cosas se taparon. Entonces es importante. Yo creo que se te olvidó el partido al que tú perteneces, Guillermo, o no sé si eres militante de la UDI. Soy militante, por supuesto. Se te olvidó que tu partido tuvo que cambiar a su presidente, y se te olvidó que hay un senador de tu partido que tuvo que salir a pedir disculpas, Jaime, y una senadora que está hablando de errores involuntarios. Entonces, ¿cómo quieres que la ciudadanía tenga control o se contenga de explicar ciertas cosas cuando hay un subsecretario en prisión preventiva? Están dos de los empresarios más ricos vinculados a tu partido
en prisión preventiva. Jaime. Tu partido se descabezó, y está en crisis por la crisis política, valga la redundancia, que estamos viviendo hoy día. Entonces, no venga a decir, no, Jaime, que la ciudadanía tiene que votar. El partido político, uno de los más votados de Chile, hoy día está en crisis por esto. Deje que responda Guillermo Ramírez. El más votado. La crisis de la UDI tiene que ver justamente con eso, porque al interior de la UDI habían voces que decían, hay que respetar la presunción de inocencia, que es otra forma de decir, no hay que cazar brujas, que es lo que decía ayer el ministro Peñailillo, y hay otros que dicen, esto le hace daño al partido, por lo tanto estas personas deben ser desvinculadas. Entonces había dos visiones al interior de la UDI. Si tú fueras Rodolfo Bayer. Si yo fuera Rodolfo Bayer. No, si yo no entiendo la pregunta. Si tú apareces, claro, porque si yo estoy convencido de mi inocencia, aunque yo, sea poco, como yo confío en las instituciones, aunque incomode al gobierno. En privado, jamás en público, yo le habría dicho a la presidenta, yo soy inocente y qué sé yo, pero si esta cuestión es muy incómoda, disponga de mi cargo, yo puedo renunciar. Pero en el fondo lo que quiero decir es que acá hay gente que yo creo que ha cometido irregularidades y también creo que hay justos pagando por pecadores. Por ejemplo, y hay que tener cuidado. La justicia lo dirá, vamos a ver. Pero mira, yo solo hacer un llamado que no quiero que se entienda a un acuerdo transversal ni a una regrín. Yo creo que hay que ser en este momento responsable. Hay que esperar que toda la justicia... ¿Cuándo? Hay que esperar que toda la justicia aplique lo más posible, que todos caigan los que tienen que caer, los que cometieron un delito. Mira, nosotros tenemos una máxima pero mira, nosotros, escúchame, nosotros en el Consejo Nacional pasado que vimos el tema de transparencia y probidad, estuvimos como 4 horas debatiendo en el Consejo Nacional del Partido, se tomó una decisión que ya es más o menos sabía y que se pretende aplicar por varios partidos, entiendo. Quien es formalizado está suspendido del partido, quien es condenado está expulsado. Eso nosotros lo hemos aplicado en otro momento. Sí. Y no es positivo decir que hemos tenido otro tipo de problemas, pero también rasgar vestiduras yo creo que tampoco es sano, pero no contribuye al la responsabilidad, solamente un punto para que la responsabilidad también tiene que venir del Poder Judicial. Le hace mucho daño a la credibilidad del Poder Judicial, que en un caso, lo voy a mencionar, que el de Andrés Velasco, la prensa está esperando en su casa para que lleguen a allanar, y que en otro caso, que él le dijo a la presidenta, se sepa 3 días después. O sea, la gente se da cuenta de que hay una diferencia de trato y se supone que la justicia es igual para todos. A ver, entonces, lo del hijo de la presidenta se supo por la revista ¿Qué pasa? 3 o 4 días después, sí. La revista ¿Qué pasa? Un día viernes publica, pero me acuerdo perfecto, porque aquí lo dijimos, teníamos la revista ¿Qué pasa? En la mano, y el titular, y como yo creo que nadie le tomó el peso en su primer momento. Estoy hablando de los allanamientos, sí. No, que en el caso de Velasco la prensa estaba esperando porque lo habían filtrado, y en el caso del hijo de la presidenta no lo filtraron y se supo 3 o 4 días después. Entonces esa diferencia de trato. Es que no. Estoy hablando de allanamiento. Pero lo del hijo de la presidenta se supo por un reportaje periodístico, no porque pero por la misma estuviera investigado por impuesto interno. Estoy hablando del allanamiento, Cecilia, cuando fuera a la casa. Cecilia. Sí, pero eso era distinto, había una denuncia ya. Había un proceso. Pero porque en un caso se filtra que van a ir a la casa de Velasco y en el otro se sabe 3 o 4 días después. Eso es lo que estoy tratando de decir. 4 días después pero de que un problema que se allanó. Periodístico. Que se allanó. Pero ese no es un problema institucional. Perdón, Guillermo. Entonces ese tipo de filtraciones que vamos a filtrar este caso, pero este no, produce desconfianza. Uno dice, ¿por qué las instituciones no están funcionando igual para todos? Pero Guillermo, ¿tú presupones que hay un diseño institucional de la justicia y que administra las filtraciones? No, esos son funcionarios. Estoy diciendo que hace daño. Estoy diciendo que hace daño. Pero no es un problema institucional la filtración, es un problema de malos procedimientos probablemente. Pero déjame decirte, precisamente por los argumentos que tú has dado, donde el hijo de la presidenta de la República está metido en unos negocios horriblemente extraños y la UDI completa se ha tenido que, digamos, descabezar, es que la ciudadanía, y vuelvo a tu punto primero, es que la ciudadanía está absolutamente alerta, desconfiada y atenta a lo que pasa con toda la razón en esto. Entonces, yo no sé qué es lo que te extraña a ti y seguir repitiendo este mantra de no somos un país corrupto, no somos un... Lo que me preocupa es que en la palabra pública estamos que al lado de Argentina. No, perdón, es que esto no es por comparación. Chile, en relación a sus propios estándares, probablemente desde algunas décadas atrás, hoy día, probablemente sí sea un país mucho más corrupto. Es que no lo somos. Mira, a lo mejor podríamos tener el caso Petrobras. Yo provengo de Valparaíso, donde la clase política de mi partido y de otros partidos, también estuvo Marco Enrique Ominami ahí metido, estuvo en un problema tremendo de corrupción en la Intendencia. Sí, y Valparaíso es una región corrupta. No estaba ningún problema de corrupción en la Intendencia.
Sí, con los programas de empleo. Pero Jaime, escucha, responsable con el lenguaje, estoy siendo responsable. Momento. Escúchame. José Ruiz de nuevo. Y no es por eso que sea una región corrupta. Y bueno, y después Marco Enrique Ominami fue su jefe de gabinete, el que fue condenado, y él... Las regiones no son corruptas, José, los países tampoco, son las autoridades las que son corruptas. Pero es que en este país estamos avanzando. Uno no puede aprovechar, creo yo, y a eso llamo a ser responsable, uno no puede aprovechar la posición que tiene en el momento frente a un tema que yo creo, independiente, si yo no estoy defendiendo, yo no tengo amigos que estén metidos en esto, ni valoro los delitos de una manera distinta. Lo único que digo es que uno, dado el problema de envergadura, uno también tiene que ser responsable de la posición que se para. Y te puedo rebatir fácilmente eso. Hoy día, el Parlamento tiene muchos involucrados en caso de boleta ideológicamente falsa, tiene ex parlamentarios, tiene presidentes de partido que han tenido que renunciar tiene un hijo de la presidenta que está entonces es sumamente el hijo de la presidenta de otro caso. Los países no son corruptos, pero las autoridades son corruptas, y aquí hemos visto corrupción en dos, déjame terminar, ahora me dejas terminar tú, en 2 de los 3 poderes del Estado, por favor. Sin duda tenemos una crisis. Yo la verdad es que a lo que le tengo miedo, cuando Jaime decía ¿a qué le tienes miedo? Yo tengo miedo a que se cuelgue en la plaza pública a gente inocente. Bueno, en todo caso, que se vea quién es culpable y quién es inocente, y que los que son culpables paguen. Guillermo, pero si fuera así, terminó con la casa de brujas, no se puede nombrar a nadie. Yo no he dicho que no se nombre. Escúchame, pero hay casos periodísticos como Watergate, que si no fuera por pero yo no he criticado la labor de la prensa. No, te digo que cuando se dice casa de brujas, que no hacen eso lo dijo el ministro Peñailí. Bueno, pero tú lo sí, pero estabas de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que insisto, con que no se prejuzgue. Eso es todo. En todo caso, una mención solamente de Andrés Navarro y su entrevista del 18 de marzo. Sí, yo la oí en directo. ¿Sí? Sí. ¿En la radio? Sí. ¿Duna? Sí. Yo lo leí. Y me llamó la atención. Dice, aseguró que con las facturas que recibía por la publicidad que financiaba campañas políticas, las tiraba a gastos. Sí. Es una irregularidad, pero afortunadamente están todas prescritas. Sí, eso dijo. Y que dejó de realizar estas prácticas luego de que en 1997, comillas, se hizo evidente que había participado en la campaña de Ricardo Lagos. 2007. ¿Qué dije yo? 97. Él dijo 97 en el programa, pero él se equivocó. Porque estoy leyendo textual la declaración. 2007. Es que él dijo 97, pero se equivocó, era 2007. En todo caso, llamó la atención. O sea, él dice, sí, yo lo hacía. Él lo que dijo fue así como... Yo financié de manera ilegal las campañas de El No y de todos los presidentes de la Concertación. Y después me cambié de bando, apoyé a Piñera, pero no le pasé plata porque no necesitaba, dijo en su entrevista. Y dijo, felizmente, todos los aportes irregulares que hice en la campaña están prescritos. Eso dijo Andrés Navarro. No, cuando dice 97... Lo dice respecto de todos los presidentes de la Concertación. Cuando dice 97, porque empezó, lo acabas de decir tú, campaña del No, desde el 90. Sí. Bueno, en todo caso, lo que llama la atención, claro, yo se las tiraba a gasto. Y una displicencia. Exactamente, me llama la atención. Cuando está prescrito. Bueno, ya. Ok. ¿Qué más era que le iba a preguntar? No lo sé. ¿Estuvieron en la Plaza de la Constitución? Yo estuve. ¿Sí, Jaime Parada, estuviste? Me hubiese gustado que hubiese habido más gente, y por eso decía, entiendo que el tema de la nueva Constitución no es un tema convocante aún. Y hubo otra manifestación también ese día, la gente de la camiseta roja. Mucho más masiva que la de la Asamblea Constituyente. No, en serio, hablando en serio. Sí, mucho más masiva que la de la Asamblea Constituyente. Había muchos buses. No, pero tengan respeto por la gente que fue ahí y cuál no es falta de respeto. ¿Cuál es la postura, Guillermo? No, yo quería ir a esa marcha porque para mí el tema... ¿Cómo se llama la marcha? Siempre por la vida, siempre por la vida. No las dejaremos solas, la mujer ya había unas tumbas chiquititas. Eso no lo vi porque no fui. Yo quería ir otro día, y fue muy terrible. Muy terrible. Yo quería ir, pero tenía que ir al colegio de mis niños, me citaron, así que... ¿Tú hubieras ido? Yo habría ido de todas maneras. O sea, para ti no es una opción, sino que te están obligando. ¿Qué cosa? Si es que se aprueba esa ley. No, para mí no tiene nada que ver con opción, tiene que ver con proteger la vida de inocentes. Pero si es una opción. No, pero sí, de acuerdo, pero para mí matar nunca debe ser una opción. Hay una mujer que fue denunciada por un médico por haberse practicado un aborto porque había restos de misotrol. Y esto es en el norte. En el norte, ¿verdad? Qué terrible también. Esa es la realidad. Y eso que bastante esa es la realidad. Casi
Si no me equivoco, casi el 60% de los médicos colegiados hoy día está de acuerdo con el aborto por más de una causal. Bueno, ese otro tema. Son las 10 de la mañana, No, claro, es que es un médico denunciando. Es un médico denunciando. Heavy, ¿no? Heavy. Sí, ya. Pero es que esa es la realidad, Guillermo. Sí, ¿Qué pero hacemos, no? ¿Qué hacemos? Yo castigaría a los médicos, no a las mujeres. O a las personas que practican el aborto. O que obligan a las mujeres a abortar. No, pero ella compró el misoprostol. Ella puedes comprar el misoprostol por internet. O sea, pero no está bien, pero no deberías poder porque eso es ilegal. Claro. ¿Cómo no puedes poder comprar drogas y todo lo demás? Cambió el sonido. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a la... Ya, se terminó. Jaime Parada, Guillermo Ramírez y José Ruiz. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. A ti. Que estén muy bien. Nos vemos. Vamos.